Así como Pablo, llevo tu palabra. Así como Pedro predicaba de ti. Así como Isaías dijo: heme aquí, aquí estoy. Así como Eliseo. Muy buenas noches para todos, hermanos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También a los hermanos que están allá detrás o al frente de sus dispositivos y pantallas, un saludo muy especial a todos. También allá a mi esposa, que sé que en estos momentos está mirándome, y a mis hijos, a la iglesia que está allí en Pelaya, y a mis padres también, y a todos los hermanos que en estos momentos están uniendo a esta fiesta. A ustedes también saludos, hermanos, a todos. La gracia sea con todos vosotros. Bueno, mis hermanos, ya estamos en el epílogo de esta actividad hermosa, de este seminario, y ha sido de mucha bendición poder compartir a nuestro hermano conferencista, que pensé que ya había partido, pero está con nosotros aquí. Pensé que ya se había ido y está con nosotros. Entonces, qué bueno. Estas noches hemos estado compartiendo acerca de las misiones y se ha hablado acerca de la oración como ese medio, hermano, esa dependencia que debemos tener en nuestro Dios para cumplir esa gran comisión. La oración, indispensable. Orar al Señor, rogar al Señor. Pero también se nos ha hablado también de la predicación. Es decir, el mensaje que llevamos debemos darlo tal cual como se nos lo ha entregado y como lo tenemos en la Escritura. No olvidar eso, darlo exactamente como está allí. Y anoche también vimos algo acerca de la gracia de Dios también, y podemos aplicarla en las misiones. Vamos a las misiones es por la gracia de Dios, por la misericordia. En esta noche vamos a hablar un poco acerca de esa acción de Dios allí, de nosotros también, que indica enviar obreros a cumplir la gran comisión. Es deber de la iglesia hoy y siempre, enviar obreros a cumplir la gran comisión. Una vez leí que allá por el año 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos, el rey de Inglaterra tenía que pronunciar un importante discurso dirigido a todas las naciones de la comunidad británica. Se quería usar la radio para alcanzar a todos los pueblos. Era una de las primeras veces que esto acontecía en el mundo. Podemos imaginar la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar, pues era el rey quien iba a hablar. El rey Jorge de Inglaterra tenía ya programada una hora determinada para pronunciar el histórico discurso. Un hombre que trabajaba en la estación de radio era muy diligente y había estudiado a fondo todo lo relativo al funcionamiento de la radio, de manera que estaba listo para actuar cuando el rey hablase. Algo sucedió segundos antes de que el rey comenzara. Aquel hombre descubrió un cable partido en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Agarró los cables con sus manos y durante 15 minutos el rey estuvo hablando a través del cuerpo de aquel hombre. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para aquel discurso porque pensó: el mensaje del rey hay que transmitirlo sin falta.
Hermanos, somos enviados a la gran comisión y Dios quiere usarnos para dar ese mensaje. Por eso ha pensado en usted, lo ha enviado, lo quiere usar. Y para todas esas familias donde va a trabajar o donde está trabajando, allí Dios quiere dar un mensaje y quiere usarlo a usted para dar el mensaje de la salvación. Hermanos, el enviar obreros, vamos a mirar tres cosas en esta noche. El enviar, en primer lugar, el enviar obreros es diseño de Dios. El enviar obreros es diseño de Dios. Es un diseño que Dios modela. Recuerde que Dios envió ángeles. Dice la Biblia allá en Lucas 1:26 que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios. Lucas 1:26 a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios usando ángeles para llevar el mensaje también. Pero Dios también envió profetas, videntes. Allá en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Mire, Dios también no solo envía ángeles, espíritus, ministros, sino también profetas, videntes. Dios es un modelo en eso. Pero también Dios, dice la Biblia, envió a su Hijo. Envió a su Hijo también. Y esta es la voluntad, dijo el Señor Jesucristo, del que me ha enviado, del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios modela eso. Incluso allí en la Trinidad vemos cómo el Padre envió a su Hijo, lo envía. Y el Hijo lo que hace es transmitir el mensaje de su Padre. Pero también Cristo envió a sus apóstoles. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo también. Note todos estos versículos para indicar que Dios modela. Dios es ejemplo de un Dios que envía, y siempre, siempre en toda la historia ha enviado Él hombres y ha usado a sus mismas criaturas para enviar el mensaje de la salvación. Pero también es diseño de Dios, porque es un diseño, en segundo, que Dios manda. No solo Dios lo modela, sino también que Él lo manda. En Marcos capítulo 1, versículo 2, dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Yo envío. Eso indica que Dios, lo que Dios determina, eso hace. Y envió su mensajero, hablando allí de Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Lucas 10:3 dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es un diseño que también no solo Dios lo modela, sino que también Dios lo manda. En Hechos capítulo 26, versículos 16 y 17, hablándole allí al apóstol Pablo, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. No es una opción. Dios envía a su hombre, al que Él ha llamado, ha escogido, y luego lo envía, y así se hará. Es Dios quien lo manda. Y en Marcos 16:15, y les dijo:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es opcional, es un mandato del Señor, no solo a aquellos que habla la Biblia, sino a todos nosotros que estamos escogidos por Dios para cumplir esa gran comisión. Pero también es un diseño que Dios desea. Es un diseño que Dios desea. Y quiero aquí decir dos cosas. Dios reta al hombre para esta misión también. En Isaías 6:8, después que Isaías ve aquella visión y todo el proceso que Isaías pasó y cómo fue purificado Isaías, dice: después oí la voz, está hablando Isaías el profeta, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es interesante ver eso en Dios, ¿cierto? Después que purifica, se le presenta al profeta y luego trata con él. Ahora Dios hace esta pregunta: ¿y a quién enviaré? Dios puede hacer las cosas, Él es todo suficiente, todopoderoso, pero algo que Dios desea es usar hombres para llevar la tarea y para llevar el mensaje del evangelio. Y lo hará por medio de ellos. Pero también en Lucas 10:2, Dios también nos manda que roguemos, es un deseo de Dios también, que roguemos, que oremos, como decía el pastor Samuel en la primera prédica. La oración, roguemos al Señor, dice por esta misión, Lucas 10:2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué dice? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un deseo de Dios es que oremos y que roguemos. Y amados pastores, roguemos al Señor para que de nuestras iglesias donde estamos trabajando, Dios saque de ahí hombres, parejas, mujeres para servirle al Señor de tiempo completo. Pero también es interesante que ese envío, bueno, nosotros enviamos a hombres también, pero hay otros que nos envían a nosotros también. Cuando nos envíen a alguna tarea, pues debemos estar listos, pues debemos estar preparados, porque para eso nos ha llamado el Señor, nos ha escogido Dios. Hermanos, enviar obreros es un diseño de Dios. En segundo, vamos a mirar que el enviar obreros también es método de Dios. Enviar obreros, en segundo lugar, es método de Dios. El texto de Romanos 10, que leyó nuestro hermano, dice ahí el texto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay una serie de preguntas allí y yo veo eso ahí, un proceso que hay ahí hermoso. Para lograr reconciliar una vida con Dios, para traer un pecador a Cristo, lo primero que el texto nos ofrece ahí, como lo dejó el Espíritu Santo, es que lo primero es que hay que ser enviado. Porque inicia diciendo: ¿cómo invocarán? Está hablando de una relación ya con Dios, invocando el nombre de Dios. Pero cuando usted termina el versículo y luego el versículo 15, si no estoy mal, no lo apunté aquí en mi boceto, el 15, ahí la primera parte, entonces dice: ¿cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados. Todo inicia con enviar, un envío. Ahí inicia todo.
Por eso vamos a mirar ese detalle ahí. Uno, el enviar produce predicación. Ya vimos la predicación estos días. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es a través de la predicación. Somos enviados y ese envío entonces va a producir predicación de la palabra del evangelio. En Hechos 28, 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo sabía que él había sido enviado, comisionado por Dios, y donde estaba Pablo, allí había predicación de la palabra del Señor. Por eso el enviar produce predicar, la predicación. Dice la Biblia que en Hechos que mientras eran dispersados los creyentes, iban ¿qué? Predicando a judíos y a gentiles. Pero siguiendo el texto ahí, y lo estamos mirando de manera ascendente, ¿no? Enviar produce predicación, pero también la predicación produce ¿qué? Oír. Los que son enviados predican y la gente está oyendo. En Hechos 16, 13 al 14 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La predicación, esa locura de la predicación, de llevar el mensaje, la gente está oyendo, escuchando, y Dios salvará, Dios abrirá el corazón allí de los que Él quiere. En este caso abrió el corazón de Lidia. Él es el que hace eso. Nosotros hacemos lo posible, es hablar el mensaje tal cual como se nos ha entregado. Pero el Señor se encarga de abrir el corazón de las personas y hace que estén atentos. Allá en Pelaya estamos llevando cultos al aire libre y estamos predicando el evangelio. Y es interesante que uno ve personas como que quizás no están prestando atención, como que andan volando, algunos andan mirando el celular y otros embolatados allí con cualquier cosa. Bueno, no importa, pero están también los que están prestando atención a lo que se está diciendo. Y por eso no debemos desmayar, debemos predicar. Y ellos están allí oyendo. Y los que van a ser salvos oirán atentamente y Dios hará la obra. En Lucas 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Traigo a colación ese versículo por eso mismo, ¿no? Porque los que no creerán, no creen, de todas maneras van a estar ahí, van a hacer burla, van a decir toda clase de palabras. No interesa, no importa. Debemos estar ahí atentos, predicando el evangelio, y la gente está oyendo. Unos se burlarán, otros no prestarán atención, pero hay otros que sí están allí atentos. El oír también produce creer. El oír después producirá el creer. En Juan 4:29 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer les compartió a aquellos habitantes, aquella mujer samaritana, y ellos oyeron ese mensaje de la mujer samaritana, y dice la Biblia que creyeron en él. El que está oyendo atentamente luego va a creer.
a depositar su confianza en Jesucristo. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, debemos ser enviados, luego la predicación, luego el oír, y después del oír el creer, y luego del creer, entonces ese creer también produce una vida cristiana, una relación con Dios ahora de ese pecador con Dios. En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Está hablando del caso de Lidia, una mujer que oyó la predicación, estuvo atenta, Dios abrió el corazón, ella creyó el mensaje y luego entonces se convirtió en una cristiana, una que ahora está sirviendo a los enviados, a los apóstoles, una que ahora goza de una relación con Dios directamente. El enviar obreros, hermanos, es método de Dios. Y mire que ahí en Romanos se presentan esas preguntas retóricas allí para indicar que es a través del envío. Todo comienza con enviar para que la gente ahora tenga más adelante una relación con Dios. Y en tercer lugar, el enviar obreros también es elogiado por Dios. El enviar obreros es elogiado por Dios. El texto allí de Romanos 10:15 dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero decir tres cosas. Uno, enviar obreros a predicar, según ese texto, es hermoso. Ahí en Romanos 10:15, como está escrito, cuán hermosos son los pies. Esa es tomado allí del texto de Isaías 52:7. Y esa palabra hermoso indica aquello que es producido en el tiempo oportuno. Como cuando alguien llega y dice: llegó en hora buena, llegó oportunamente, o como dicen algunos, llegó como caído del cielo, ¿cierto? Como caído del cielo usted me llegó. Cuenta el evangelista Juan Dors que una noche, a una hora avanzada, se sintió movido a visitar a cierto hombre que conocía, el cual residía a una distancia considerable de su casa. Al llegar a la casa, tocó a la puerta, le abrió el mismo hombre en persona. El señor Dors le dijo: he venido, no sé por qué, pero estaba turbado en espíritu hasta que lo hice. He venido a hablarle del amor de Dios. El hombre quedó pálido como la cera y entrando en otra habitación de la casa salió al cabo de un momento con una cuerda en la mano y dijo: usted no sabe por qué ha venido, pero yo sí que lo sé y reconozco que Dios le ha enviado. He aquí la soga que yo estaba preparando para ahorcarme esta noche. Hábleme del amor de Dios, pues de veras lo necesito. Hermanos, por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo: debes predicar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, a tiempo cuando organizamos los cultos, cuando organizamos las noches de predicación y todo esto, a tiempo, pero afuera de tiempo indica en todo momento, en cualquier lugar, donde quiera que estés, porque allí puede haber una persona que está en una necesidad grande. Y como en el caso del señor Dors, una persona que estaba a punto de quitarse la vida. Qué oportuno
para llegar con el evangelio. Hermanos, enviar obreros a predicar es hermoso. Allí lo dice la Escritura. Pero también enviar obreros a predicar es provechoso. En 2 a Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, la predicación del evangelio, el ser enviados y predicar la palabra del Señor, eso es útil. Y somos útiles para el Señor y útiles para la sociedad en la que estamos. Dispuesto para toda buena obra. En Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Una persona provechosa, útil, beneficiosa para la sociedad, para las personas, para el lugar donde estamos sirviendo. Hermanos, enviar obreros a predicar no solo es hermoso, sino también es provechoso, es útil. Y también enviar obreros a predicar es glorioso. En Romanos 15, 17 y 18 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Para Pablo, lo más glorioso era hablar de Jesucristo, del encuentro que tuvo con Cristo, y eso es lo más glorioso. Lo que trae vida, lo que trae brillo. Es como si dijera: mi máximo orgullo en esta tierra es hablar de mi Señor y de mi Salvador. En 1 Corintios 9:15 dice, sigue diciendo el texto, 1 Corintios 9:15 al 18: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La predicación. Pablo sabía que había sido comisionado, enviado para esa tarea de las misiones, de la predicación del evangelio. En 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Para Pablo era lo más glorioso ser usado, ser comisionado, enviado por Dios a la gran tarea de predicar. Hermanos, siervos, muchas veces estamos pensando, cuando nos envían a cierto lugar, estamos pensando es en el lugar, en el espacio, en ese municipio, en esas condiciones que estamos allí. Pero en lo que nosotros debemos estar pensando realmente es en que Dios va a usarnos como instrumentos para seguir predicando lo más glorioso y hermoso que es el evangelio de Jesucristo. Si pierdes esa gloria, si pierdes eso, entonces ya no va a haber recompensa, o quizás estarás allí por obligación, o saldrás. Pero como predicadores, como enviados, hermanos, predicar el evangelio es hermoso, es provechoso y es glorioso. Concluyo en esta noche diciendo: el enviar obreros es diseño de Dios, es también método de Dios, y también es
elogiado por Dios. Sigamos haciendo, hermanos, como denominación, como iglesia y como siervos de Dios, la gran tarea de enviar y ser enviados al gran proyecto de Dios. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en esta noche por la revelación de tu palabra. Y gracias, Señor, porque desde el principio siempre ha sido así. Usted ha enviado su palabra siempre, en todas las generaciones, y ha usado hombres para esta gran tarea. Señor, muchas gracias. Esto viene de ti. Ayúdanos cada día para poder gloriarnos en esto, ser útiles al Señor, y donde quiera que estemos, tener en mente esa prioridad. No estamos en el lugar que nos han enviado por casualidad. Estamos allí dirigidos por ti. Por eso ayúdanos y úsanos para seguir llevando ese buen mensaje. Enviamos a otros a esa gran tarea, y de hecho tenemos muchas tareas en el lugar donde estamos, y enviamos hombres y mujeres a cumplir esa comisión, pero también otros nos envían. Gracias, Señor, ayúdanos siempre, y gracias, Dios, porque tú eres modelo en esto. Muchas gracias. Síguenos fortaleciendo a los pastores, a las familias pastorales, a nuestras esposas, a nuestros hijos, para que seamos instrumentos útiles allí en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y aquellos que van a ser trasladados, enviados el año entrante a las diferentes iglesias, también, Dios, con ese mismo objetivo. Gracias por involucrarnos en ese gran proyecto de Dios, en ese gran proyecto suyo que son las misiones. Muchas gracias. Le bendecimos y gracias por su palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, hermanos. Buena noche. Damos gracias al Señor por su palabra, y cada día recuerda que nuestra labor y nuestro trabajo como siervos del Señor es llevar el Evangelio. Es hermoso ver cómo Pablo, llevo tu palabra, así como Pedro predicaba de ti, así como Isaías dijo: heme aquí, aquí estoy. grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Vamos con las palmas. Y le decimos al Señor: te alabaré.
tus obras, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, 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 grandes son. Todos juntos, si le decimos: grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Le damos gracias al Señor porque grandes son sus maravillas.